Hola a todos. Estamos en una emisión más del canal Psicología, Educación y Seguridad Pública. En esta ocasión, pues cuento con la participación de un compañero, un colega que en su momento tiene una gran proyección y que ha incursionado en un ámbito y en varios ámbitos importantes. Él es el doctor en psicología Mauricio González López, ¿verdad? Voy a permitir presentarlo de una forma, pues que ustedes también conozcan y los que ya lo conocen, pues también conozcan un poco de su semblanza curricular. Pues el doctor Mauricio González López es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde su formación profesional se ha especializado en la práctica psicofisiológica aplicada. Trabajó en el programa de retroalimentación biológica del Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la UNAM. Desde entonces ha continuado el ejercicio profesional de la psicofisiología, aplicando las técnicas de bio y neurofeedback en su práctica privada. Realizó sus estudios en doctorado en neurociencias de la conducta en el Instituto de Neurobiología de la UNAM y cuenta con una certificación internacional en neurofeedback por la BCIA, no sé si lo pronuncié bien, así como una certificación nacional en neuromodulación y el uso de equipos de resonancia magnética. Ha impartido diversas charlas de divulgación sobre psicología científica y neurociencias, así como cursos a nivel licenciatura y maestría en distintas universidades como la UNAM y la Universidad Anáhuac. Su línea de investigación gira en torno a la detección oportuna del riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores y en el desarrollo de un protocolo de neurofeedback que pueda prevenir o retrasar su aparición. En sí, pues son muchísimas ahí aportaciones del doctor Mauricio, y pues Mauricio, es un honor, un gusto poder tenerte aquí. Hombre, para mí es un honor. Muchas gracias, Hugo, por la invitación, por invitarme con tu audiencia. Bien, pues vamos a ir por ahí tengo un guión el día de hoy. No sé si nos puedas comentar acerca de tus valores personales y profesionales que guían tu práctica, pues, profesional. Eh, bueno, yo creo que el valor más importante que rige mi práctica profesional, tanto en el campo de la investigación y la docencia como en el campo clínico, pues es el apego a la evidencia científica disponible y el correcto uso de esta evidencia, ¿no? En la parte clínica, pues obviamente el enfoque es pues hacia mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar aspectos de su desempeño cotidiano y en última instancia de su salud, entendida como un concepto global. Y en el campo de la investigación, pues justamente poder contribuir al conocimiento existente, poder construir allí un poquito más, sobre todo en el campo de la psicofisiología, que pues es mi gran área de interés desde que estudié la carrera. Y claro, poder transmitir esto a futuros profesionistas. Para mí el tema de la docencia es algo que disfruto mucho, que me gusta mucho. A veces me estresa, claro, y, y no siempre es que sea todo miel sobre hojuelas, pero en general es un ejercicio que disfruto mucho, el convivir con mis alumnos, poder platicar, transmitir, debatir, porque luego son bien canijos, es algo que disfruto muchísimo. Entonces, pues básicamente en esos tres ámbitos en los que me desempeño profesionalmente, pues es algo de lo que te puedo comentar en cuanto a los valores que rigen esa práctica. Y bueno, también diriges varios proyectos, en este caso, Neurosapiens, que fue el proyecto por el cual yo te conocí también en los medios, en YouTube, y de alguna forma también hay en las redes sociales también has difundido varios aspectos importantes
Y me gustaría saber cómo es que surge este proyecto de Neurosapiens. Bueno, surgió como muchos proyectos en la pandemia. Cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, yo estaba justo en el último semestre del doctorado y entonces, pues bueno, cerró de manera abrupta el laboratorio. De hecho, después de 2 años apenas estamos regresando a trabajar ya con experimento nuevamente. Y entonces, pues bueno, en lo que escribía mi tesis, que no tenía como mucho que hacer, obviamente las clases ya las estaba dando de forma remota, eh, pues se me ocurrió empezar a trabajar un proyecto de divulgación, ¿no? Fue cuando se me ocurrió el nombre de Neurosapiens, y empecé ahí, escribí un pequeño librito sobre el estrés, ¿no? En ese momento, pues, empezando la pandemia, los temas de ansiedad y estrés por, pues, este cambio tan radical en nuestro estilo de vida estaba siendo como muy, pues, muy relevante, ¿no? Y no digo que ya no lo sea, pero pues justo en ese momento, pues, empezó a vivir mucha incertidumbre, ¿no? Y entonces, pues, se me ocurrió escribir un librito, dije, pues, lo voy a tener ahí como para quien lo quiera, pues se lo regalo, ¿no? Como a forma de psicoeducación. Y la verdad es que tuvo muy buena recepción, o muy buenos comentarios. Me dijeron, no, pues deberías de meterte más en el tema de la divulgación. Y como que de inicio, pues sí, andaba haciendo ahí un poco. No soy tan bueno para las redes sociales hasta eso. O sea, la verdad es que soy medio malo, ¿no? No soy como tan constante. Entonces, pues ahí va como muy poquito a poquito. Ya como por 2021, o sea, yo ya tenía las redes creadas de Neurosapiens, pero realmente no había como una constancia importante. Y por ahí del 2021, una alumna mía de la Universidad de Anáhuac me invitó a hacer un live en su cuenta para hablar sobre un tema particular que no me acuerdo exactamente, me imagino que era sobre neurofeedback, que es de lo que más me piden que hable. Este, entonces se me ocurrió, bueno, o sea, yo ya tengo rato siendo miembro de sociedades profesionales en temas directivos, yo como he organizado algunos congresos, pues también tengo ahí contacto con algunas de las figuras que hay en el campo de la psicofisiología. Y se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no aprovecho que pues tengo este contacto con ellos para pues hacer algo similar a lo que me invitó mi alumna, ¿no? Muchas veces en Latinoamérica no tenemos como ese acceso a material traducido. Pues dije, bueno, pues a lo mejor sería una linda labor hacer como estas entrevistas, subtitularlas, de tal forma que, bueno, puedan estar enfocadas específicamente a un público latinoamericano, ¿no? Bueno, no solo latinoamericano, sino hispanohablante. Pues yo empecé a mandar correos y a la gente como que le latió la idea, dijeron, sí, está padrísimo. Este, y ya fue cuando empecé la serie de Insights, que la verdad, pues se volvió algo que no me esperaba, ¿no? Por ahí hasta tuvimos a mi héroe de la infancia, que era este Big Man, que tenía ahí un programa de ciencia cuando yo era niño. Y entonces, pues tuvo muy buena recepción. La verdad es que los invitados, yo poco a poco, pues dije, me pasé por allá abajo todas las reglas del marketing y todo lo que te dicen, que selecciona un nicho, que no sé qué. La verdad es que cuando lo empecé a ver como algo que era interesante para mí, parece que fue cuando ya agarré más constancia, ¿no? Eh, y pues básicamente así es como surgió. Ya ahorita pues ha derivado en dar algunos cursos de formación profesional también. Tengo por ahí cursos gratis y cursos de paga, entonces pues ha crecido de forma interesante. Estaría muy padre que igual nos compartieras toda esa información para que la pongan en la caja de los comentarios de los cursos y todo esto, y tenerlo ahí para que las personas que vean este video, pues también puedan ingresar a esos cursos.
El canal pues ya es algo muy conocido, yo creo que pues de forma ya internacional también, y pues a mí me da mucho gusto que hay compañeros, por ejemplo, como tú, que tienen mucha preparación, como en este caso, pues tú en esta área de las neurociencias, de la psicología, de la cuestión de aplicada, tanto experimental, o sea, tengan este impacto a nivel global, ¿no? Y eso, pues es algo muy valioso, Mauricio. Y la forma también cómo vas transmitiéndolo, por ejemplo, todo lo que son las charlas, en este caso que llevas ahí, pues son de impacto. Está bien diseñado todo lo que estás ofreciendo. Y ese libro, pues también estaría muy bien darle una ojeada, revisarlo, ¿verdad? Sí, claro que sí, yo ahí te comparto todo ahí todos los links para que los pongas en Ajá, en donde lo pongas en la descripción o no sé, pero con sí, muchísimo gusto y gracias por los comentarios positivos. sí. Ahora sí que vamos a ir trabajando el tema del día de hoy, ya comentando un poco más del doctor Mauricio para que ustedes lo puedan conocer un poco mejor, parte de lo que él ya lleva avanzado tanto en lo profesional y en lo personal, ¿no? Y del proyecto Neurosapiens, que pues a mí me gustaría que le den también una revisión a aquellos que en su momento no lo conocen aún, y hay muchos que ya hemos estado revisando el material que nos ofrece. Vamos a empezar entonces con el tema. El tema se titula La importancia del enfoque psicofisiológico en las terapias contextuales. Ahora sí que tenemos un avance importante, yo creo, en el área de psicofisiología y bueno, en esta área, Mauricio, y me gustaría que nos comentaras un poco acerca de este enlace, ¿no?, que hay entre lo que es la psicofisiología y las terapias contextuales. Ok, sí, claro. O yo creo que un primer paso es definir la psicofisiología como ciencia, ¿no? La verdad es que es un súper revoltijo la psicofisiología en la actualidad. Eh, Todo el mundo da su propia definición. Digo, ya los que somos psicólogos estamos acostumbrados a esto de las múltiples definiciones, ¿no? Y bueno, la psicofisiología como disciplina psicológica no se queda atrás. Yo en términos profesionales, como psicólogo, pues me adscribo a la filosofía de la ciencia conocida como conductismo. No necesariamente el conductismo radical de Skinner de hace 50 años, pero sí a los diversos puntos de vista que se han actualizado un poquito a partir de esta visión. Así es que, pues como psicólogo soy 100% conductista, ¿no? Y por lo tanto me acomoda la definición de psicofisiología que más se apega a esto. Esta definición la dio Phillips en los 80s y como que la dejaron olvidada, pero a mí me parece que es la única que le puede dar a la psicofisiología el carácter científico que merece. Y esta es pues la disciplina que estudia, la disciplina psicológica, ¿no? Y por lo tanto el estudio de la conducta con particular énfasis en las respuestas fisiológicas del organismo, entendidas como auténticas conductas, ¿no? Como un auténtico fenómeno psicológico en el lenguaje del contextualismo funcional, ¿no? Es decir, enfocándose no solo ya en los mecanismos de regulación del propio cuerpo, de regulación fisiológica en sí, sino en estas respuestas cuando se dan en función del ambiente o cuando cumplen una función sobre el ambiente, ¿no? Así es que es como yo veo la psicofisiología como llevar a cualquier respuesta fisiológica del nivel de análisis biológico como un pasito arriba, ¿no? Al nivel de análisis conductual. Y por lo tanto, esto pues ya como ciencia aplicada, como disciplina clínica, pues permite un gran abanico de posibilidades, ¿no? Porque precisamente muchos problemas clínicos con los que se presentan los pacientes a psicoterapia, eh,
o no solo psicoterapia, sino con un médico también, pues son derivados de respuestas fisiológicas que empiezan a resultar desadaptativas en función del ambiente, ¿no? Y que, por ejemplo, en medicina se les suele tratar de manera sintomática, nada más, y pues un verdadero enfoque psicofisiológico lo que buscaría sería crear modificaciones contextuales cuyo objetivo sea la modificación de estas conductas. Entonces, visto desde esta definición, pues es súper relevante y perfectamente compatible con el enfoque de las terapias contextuales, ¿no? Las terapias contextuales están basadas en el contextualismo funcional, que a fin de cuentas es un tipo de conductismo, y entonces en el momento en el que nosotros vemos a las respuestas fisiológicas como conductas, pues es perfectamente compatible su modificación, su tratamiento con el que se le da a la conducta motora, por ejemplo, o a los eventos privados desde las terapias contextuales. Eso como a grandes rasgos. Espero no haber ahí cantinfleado mucho. Súper, súper interesante. Qué padre, ¿no? Bueno, yo en su momento llevé, pues, en la carrera, precisamente con una psicóloga de la línea conductual, nos dio bases fisiológicas de la conducta. Y fue la primera que nos habló de propiamente del conductismo, algunas cuestiones ahí. Y a mí me pareció genial esta clase. Yo creo que eran las primeras clases que estaban empezando a impartir en nuestro país, estas de bases fisiológicas de la conducta, porque las vi, bueno, con diferentes nombres, ¿no? Es, yo creo que es muy importante y me cuesta, pues ahora sí, poder comprender o entender por qué en algunas universidades están sacando estas materias que son tan relevantes, ¿no? Para poder comprender cuestiones, por ejemplo, de estas conductas privadas de la emoción, ¿no? Las cuestiones de las motivaciones, la privación, toda la parte de las variables disposicionales. Me parece que que es muy importante. ¿Tú cómo ves en nuestro país? Igual, pues, tú te has preparado en la UNAM, tienes mucho conocimiento de todo esto. ¿Cómo ves esta relevancia de las materias o las asignaturas en la carrera de psicología, pues que tengan que ver con psicofisiología, ¿no? Y que también tenga un enlace con la cuestión conductual? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué es lo que tenemos que... Bueno, su importancia me parece fundamental, ¿no? De repente se nos olvida que la conducta se da en un ser biológico, ¿no? Claro, también entiendo que las principales críticas hacia el campo de las neurociencias, sobre todo, pues es debido a errores conceptuales que sí los hay, sobre todo en el campo de la neuropsicología, sobre todo en el campo de las neurociencias cognitivas. Sí hay por ahí muchos errores conceptuales que definitivamente deben de ser atacados, pero eso no le quita lo relevante al estudio biológico de las bases biológicas de la conducta, ¿no? Sobre todo porque cualquier conducta, eventualmente, cualquier aprendizaje va a tener un impacto sobre la fisiología de las personas, ¿no? El aprendizaje solo es posible porque hay cambios fisiológicos. Y una vez que están estos cambios fisiológicos, pues se va a dar un aprendizaje. Cualquier nuevo aprendizaje, cualquier nueva conducta que se dé, está ahora en un contexto diferente, en un contexto interno de la persona diferente, porque conductas anteriores, porque la historia de aprendizaje de la persona ha llevado a regulación fisiológica y a cambios funcionales, a cambios estructurales, en los que ahora se da una nueva conducta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el tema es, por un lado, atacar estas críticas, haciendo un análisis muy crítico de cómo se enseñan, pero no sacarlas, o sea, son fundamentales. Y además, también no considerar a la fisiología, a las neurociencias,
y la importancia que tienen, pues es completamente anacrónico, ¿no? O sea, las neurociencias se están dando avances, se está conociendo muchísimo sobre el cerebro, ¿no? Y uno no puede separarse, aislarse, segregarse de ese conocimiento científico. Más bien uno tiene que ver cómo aporta y cómo puede ayudar a mejorar eh, la forma en la que se hacen las cosas. Ese es como mi punto de vista, ¿no? Digo, al final yo trabajo en un instituto de neurociencias, no de psicología, entonces, pues, tal vez eso me permite como esta visión desde el otro lado. ¿No? Y es importante que los colegas también, que pues son muy, se puede decir, críticos y criticones, ¿verdad? Esos colegas, pues que también tengan una apertura a saber que, por ejemplo, desde las neurociencias hay personas muy preparadas como tú, desde la psicofisiología, personas también muy preparadas como tú, en el sentido que también están desde pues, el conductismo, desde los principios de aprendizaje, o sea, tienen el conocimiento de pues, lo más importante en lo que tiene que ver con los conductismos, como tú decías, en plural, ¿no? Los conductismos. Y su enlace pues con el aspecto biológico, que sepan pues que pues eso también es algo importante, porque luego tienden los compañeros a veces al desconocer estas especialidades, como en este caso las tuyas que tú tienes, al desconocerlas muchas veces se van directamente a las críticas, ¿no? Claro. Y bueno, y esto supone un problema porque hay mucha demanda de este enfoque, ¿no? En el campo clínico. Yo creo que hay muchísimas personas con sintomatología física que debería de ser analizada y tratada en términos conductuales, que por falta de profesionales que se dediquen a esto, pues no está llegando, ¿no? El profesional adecuado y probablemente estén siendo tratados por médicos, y no es por menospreciar a los médicos, pero de forma sintomática, ¿no? Disminuir el síntoma eh, mediante un fármaco, lo que sea, cuando en realidad la modificación para atacar el problema de causa debe de ser conductual, ¿no? Y entonces hay demanda de, de profesionales en psicofisiología, y a lo mejor esto ayuda a que la gente se interese un poquito más, ¿no? Claro que sí. O sea, yo creo que algunos de los compañeros que tienen esta visión o este conocimiento de qué se trata realmente, pues, o sea, mm, ya están interesados, yo creo. A mí me interesa bastante porque es una área de especialidad, son áreas de especialidad y las áreas de especialidad yo creo que se tienen que ir incorporando de una forma que el trabajo del psicólogo englobe también todo lo multidisciplinar, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay algunos colegas que critican, por ejemplo, a los psiquiatras, ¿no? Pero hay psiquiatras que tienen una perspectiva también tienen una base sólida en lo que tiene que ver con los conductismos, por ejemplo, como Pablo Gagliesi, ¿no? DBT, es psiquiatra, ¿no? Pero pues este es un personaje, ¿no? Muy, muy tremendo también en esa área. Entonces, a veces los compañeros tienden a desconocer, yo creo, esas áreas de especialidad. En este caso, me gustaría que nos comentaras un poco más, ya nos hablaste de psicofisiología, no sé si nos puedas comentar un poco más acerca de las neurociencias. En particular, hay un área, yo estaba leyendo ahí unos libros, igual no soy experto en el tema, pero unos libros, porque estoy estudiando ahorita recién una maestría en psicología clínica. Entonces, esos libros hablan acerca mucho del avance de las neurociencias con perfil, pues, conductual, y es algo que muchas personas no saben y no conocen. No sé si nos puedes hablar un poco de ese tema, de qué son las neurociencias y el enlace que tienen con todos los modelos conductuales. Claro que sí. Bueno, las neurociencias en sí es el conjunto de disciplinas que buscan estudiar el sistema nervioso.
Entonces, las neurociencias tienen como objeto de estudio el sistema nervioso. Ya de ahí hay que entender que su objeto de estudio es diferente al de la psicología. Y entonces, desde ahí, pues hay que tener clara esta diferencia. Ahora, el sistema nervioso, eh, pues es el sistema material, el objeto material más complejo que hay en el universo hasta donde sabemos, ¿no? Y por lo tanto, entenderlo, pues es una labor titánica, ¿no? Y entonces, el estudio de las neurociencias suele ser mediante un reduccionismo metodológico. Esto quiere decir que uno no puede de buenas a primeras andar, tratar de entender el sistema nervioso como un todo y saber cómo funciona, ¿no? Hay que irnos por partecitas, ¿no? Algunos neurocientíficos estudiarán las bases moleculares, genes, qué proteínas codifican. Otros compañeros pues están en el campo de la neurobiología celular, viendo cómo interactúan grupos de células, ¿no? Otros más estamos al nivel conductual, ¿no? Cómo se relaciona, cómo las funciones del sistema nervioso permiten la conducta y cómo se modifican como consecuencia de la conducta, ¿no? Y hay otros que están en el nivel social, ¿no? Es decir, ya no solo a nivel de la interacción individuo-ambiente, sino pues ahora entre individuos y grupos de individuos. Entonces tenemos niveles de análisis muy complejos, ¿no? Y por ahí tenemos pues niveles intermedios. Y por ser tan complejo, por eso yo siempre digo, las neurociencias tienen que hablarse en plural, ¿no? Son muchas disciplinas, ¿no? Una sola no alcanza, no hay realmente una neurociencia unificada, ¿no? Sino que ahí habemos, si tú vas al Instituto de Neurobiología de la UNAM, donde yo estoy, pues sabemos psicólogos, biólogos, químicos, matemáticos, físicos, eh, informáticos, ingenieros, o sea, es un mundo de diferentes disciplinas que trabajamos en conjunto con el fin de ir resolviendo algunas de las preguntas de investigación que nos hacemos sobre el sistema nervioso. Ya cada quien, cada investigador, pues tendrá su línea de interés particular, ¿no? A mí me interesa el envejecimiento saludable y por lo tanto, pues, en el nivel en el que me encuentro, más a nivel conductual, pues utilizaré las técnicas relevantes para poder contestar mis preguntas de investigación, ¿no? Y obviamente siempre buscando integrar lo que se sabe ya a otros niveles, ¿no? Yo no puedo ver algo en términos conductuales y que contradiga lo que se sabe a nivel celular y a nivel molecular, ¿no? Y contestando tu pregunta original, que creo que me desvió un poquito, el tema conductual me parece fundamental porque el psicólogo es como puede contribuir al estudio de las neurociencias, ¿no? Con las técnicas, con los métodos, con la teoría proveniente de la disciplina psicológica. Uno no va a llegar, yo lo que veo mucho de la Facultad de Psicología, por ejemplo, es que de repente se van, no lo critico, pero los que se van al área de neurociencias, pues son porque se interesan en procesos celulares, en procesos moleculares, y es como, bueno, si eres psicólogo, yo pienso que tu labor ahí es ser un experto en conducta, ¿no? Porque en células no le vas a ganar al biólogo, en moléculas no le vas a ganar al químico. Yo creo que en este sentido, sí, el análisis conductual, los analistas de la conducta están muy subrepresentados dentro del conjunto de profesionales de neurociencias. eh, y eso es una lástima porque hay mucho que se podría aportar y muchos errores que se podrían corregir. Genial, está de verdad muy interesante. Vamos a dar paso a otra pregunta más. Eh, ¿Cuáles son los avances e investigaciones en psicofisiología, las áreas de desarrollo? Ahorita, pues, es algo que también muchos colegas no conocen, ¿verdad? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuáles son las investigaciones que se están haciendo en esta área? Desafortunadamente,
es un campo en el que la investigación se ha quedado nada más en investigación tecnológica, ¿no? La mayoría de la investigación psicofisiológica en la actualidad es tecnológica, es decir, la eficacia de tratamientos, comparar con otros tratamientos, en combinación con otros tratamientos, pero muy enfocado a la evidencia clínica o a la investigación clínica, que es en sí misma investigación tecnológica. La investigación científica está muy echada de lado. Probablemente lo más común sea la investigación sobre variables del sistema nervioso central, por ejemplo, utilizando potenciales relacionados con eventos o resonancia magnética funcional, eh, pero, pero realmente no hay mucho que se esté haciendo ahorita. Yo creo que parte de eso es que justamente no hay un cuerpo teórico, un cuerpo conceptual muy claro y por lo tanto es difícil que la gente pueda generar ideas de investigación si eso no está claro. Eh, pero es positivo, a su vez, porque entonces el analista de conducta, el psicólogo, pues puede venir a proponer más cosas, ¿no? Es decir, hay áreas de oportunidad importantes, interesantes, eh, y bueno, eso sería como la respuesta principal, ¿no? Pues básicamente investigación clínica es lo que se hace. Que no por eso deja de ser interesante, ¿no? Pero si no se sigue creciendo teóricamente, pues va a llegar un punto en el que pues nos acabemos la investigación clínica, ¿no? Ya qué más hay por investigar. Sí, a nivel conceptual, a nivel teórico, no se está generando mucho conocimiento. Ok. Fíjate que hay una anécdota, voy a comentar así brevemente, muy brevemente. Es una anécdota personal. Mi padre enfermó de Parkinson, y también fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Entonces, pues él ya falleció, estuvo unos años enfermo y todo eso, y nos dedicamos a cuidarlo. Entonces, fuimos a varias consultas con el psiquiatra. Digo fuimos porque yo también fui a varias consultas también con neurólogos, con compañeros también psicólogos. Y la verdad, pues, al ver a mi padre que iba perdiendo funcionalidad, pues fue algo muy triste para mí, y me hubiese gustado, yo sentí una impotencia de que no sabía, a lo mejor, bueno, lo poco que conocía lo aplicaba, ¿no? Pero no sabía qué más hacer para poder ayudar. Entonces, aquí esto esta anécdota que comenté, pues es porque es muy importante, yo siento que es muy importante todo este desarrollo de investigación, porque hay situaciones como estas en donde se enlazan, por ejemplo, este tipo de problemas como el Parkinson, las demencias, que en sí, o sea, ¿qué vamos a hacer si no se Claro. investiga en esas áreas, si no se va desarrollando, ¿no? No sé qué ideas o qué nos puedas comentar Sí, sobre sí, sí. esto tan importante, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de problemas ya, pues, neuropsiquiátricos, en la psicología parece que solo están siendo de interés para los neuropsicólogos, ¿no? Cosa que me parece muy bien. Pero existen, la neuropsicología no es la única rama de la psicología biológica, ¿no? Tenemos otros enfoques, otras perspectivas que pueden aportar al estudio, al desarrollo de protocolos de intervención, al estudio, al desarrollo de técnicas de detección temprana, como es el caso de la psicofisiología, como es el caso de otras subdisciplinas psicobiológicas. Y sí, sí me parece que pues es una pena que ahorita pues esté como muy relegado nada más o exclusivamente a la neuropsicología, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sobre todo en el caso que comentas específicamente, que es
un trastorno neurodegenerativo, pues no empieza de la nada, ¿no? Y lo más seguro es que haya una fase preclínica muy larga y muy importante, ¿no? Yo de Parkinson no sé tanto, en lo que me he centrado más es en el Alzheimer, pero en el Alzheimer el proceso de enfermedad empieza desde 10 a 30 años antes de que aparezcan los síntomas, ¿no? Y obviamente una detección y una intervención 10 años antes, pues va a ser mucho más efectiva que una intervención ya que hay síntomas o una intervención ya que el progreso de la enfermedad es importante, ¿no? Sobre todo considerando esta naturaleza degenerativa de estas enfermedades. Así que pues ahí hay un gran campo de acción, ¿no? No, yo creo que de repente también el psicólogo cuando escucha esas cosas, no sé si se agüite, si le dé ahí un tema de inferioridad, no lo sé, porque crea que todos son genes o todo es células, no, pues al fin y al cabo también el nivel conductual es importante y hay que acercarse a eso. Fíjate que la pregunta que viene enlaza con esto que estamos. Su importancia de la psicofisiología en la valoración psicológica y el tratamiento. Ok, yo lo veo como que completa el panorama, ¿no? Incluir un registro psicofisiológico en el proceso de evaluación, en el proceso de realizar un análisis funcional, eh, me permite con una mejor resolución ver cosas, ¿no? No es lo mismo que yo anote en mi lista de disposicionales activación simpática, ¿no? A que yo ponga en mi lista de disposicionales exactamente y cuantitativamente donde yo para este paciente particular veo esa activación simpática, ¿no? Como un tono electrodérmico elevado, como un tono cardiovascular disminuido, porque se puede presentar de muchas formas distintas, ¿no? No todos respondemos fisiológicamente igual. Entonces, esa es una primera razón, ¿no? El poder cuantificar y el poder eh, precisar variables disposicionales. Pero el segundo es poder completar mi lista de conductas con conductas fisiológicas que sean clínicamente relevantes, ¿no? Y entonces, si yo tengo esto, si yo algo que típicamente es considerado un evento privado por medio de instrumentación lo puedo ver y medir, pues entonces voy a tener un análisis funcional mucho más completo. Entonces, esas son como las dos grandes áreas en las que yo veo por las que yo veo que es relevante y que permite completar todo el panorama, ¿no? O sea, por un lado, precisar disposicionales, evaluar el estado actual del organismo del paciente, que es donde nosotros vamos a intervenir, y por otro lado, poder incluir dentro de nuestro análisis funcional conductas fisiológicas. Muy bien. Y bueno, Mauricio, ¿tú qué observas que pues se tiene que enseñar en las universidades de psicología para poder efectuar o para poder realizar ese tipo de evaluaciones? Porque yo observo un déficit, ¿no? En cuanto a estos temas, un desconocimiento muchas veces. Híjole, el tema ahí tiene que ver con recursos. Eh, a ver, se puede enseñar de manera teórica y ya claro que es un avance, ¿no? Pero la psicofisiología es una rama muy práctica, muy de ver, muy de instrumentar, ¿no? Aprender las bases, ya no solo teóricas, sino técnicas de un electromiograma, de un electroencefalograma, de un electrodermograma, ¿no? De un electrocardiograma. Y entonces, pues esos son gastos para los que a veces, a lo mejor las universidades no tienen mucho recurso.
También ocurre lo contrario. Hay universidades que tienen el equipo y no tienen quien les dé las clases porque no saben darlas, ¿no? Entonces existen esos dos problemas, ¿no? Pero es que si no se forma en eso, ¿quién eventualmente va a enseñar a los que siguen y a los que siguen, ¿no? Entonces, por ahí es como un círculo vicioso medio complicado. Yo creo que de inicio, pues es pues, empezar a generar interés en eso, ¿no? En Latinoamérica se trabaja muy poquito, pero muy poquito. Y entonces, pues bueno, empezando por generar interés, por hablar de las ventajas que tiene, de cómo completa el panorama en una evaluación conductual, la relevancia que tiene para muchos problemas de salud, porque además, digo, hasta si lo ves en términos profesionales, te vuelve más competitivo, ¿no? Puedes actuar donde casi no hay nadie que puede actuar. No, por Bueno, eso es supuesto. Sí, bueno, como yo veo el panorama, sí. en mi caso, yo trabajo en un centro de salud, soy de contrato, entonces, pues, la verdad, ahí llegan personas con diferentes enfermedades crónico-degenerativas, con diferentes, pues tú ya sabes, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la verdad. Y ahí es donde pueden entrar, o sea, algún curso contigo, ¿no? Que podamos tomar algún curso contigo o algo. Sí, claro que sí, y así poco a poco se van metiendo en el mundo de la psicofisiología, que hay poca oferta educativa. eh, Eso en el mundo, ¿eh? O sea, no existe un solo programa de maestría en psicofisiología en el mundo que yo conozca, al menos en inglés o en español. Entonces hay mucha área de oportunidad muy interesante. Sí, porque como dices tú, en los temas de salud, o sea, es sumamente relevante. Y Sí, porque, mira, ha habido mucho auge de las técnicas de neuromodulación o las técnicas de modulación fisiológica. Yo no tengo nada en contra de ellas, creo que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, la estimulación transcraneal de corriente directa, pero al final involucran una modulación externa y no realmente un aprendizaje de la persona, ¿no? O modificar variables contextuales. Tú solo modificas, pues, el contexto fisiológico, pero no hay técnica de neuromodulación, y eso siempre digo, y luego me critican por decirlo, pero pues eso lo dicen los que no saben de conducta. No hay técnica de neuromodulación que te vaya a crear una conducta donde no existe, ¿no? Entonces, el modular aspectos fisiológicos tiene que ir necesariamente acompañado de modificación de conducta, ¿no? De entrenamiento conductual. Y pues es ahí donde la psicofisiología juega un papel importantísimo, porque de otra manera, pues nomás estás tapándole el ojo al macho, ¿no? Como dicen. bueno, y lo que sigue aquí en el guión es que hablemos un poco, pues, que nos ilustres sobre psicofisiología y conducta. Yo creo que en la gran mayoría de las conductas hay parte de psicofisiología. Incluso también, esto se investiga también desde las neurociencias, igual si no me equivoco, ahí. Bueno, yo creo que una pregunta importante que hacerse sobre la conducta, ¿no? Si pensamos en la visión skinneriana de conductas públicas y conductas privadas, es dónde está ese límite, ¿no? ¿Qué vuelve pública una conducta y qué vuelve privada una conducta, ¿no? Un neurocientífico que se llama Daniel Ortu dice la resolución de la tecnología de medición, ¿no?
es la que últimamente me va a dar pues la distinción entre una conducta pública y privada. Si yo estoy usando el puro ojo y un registro conductual, no va a ser el mismo límite que si yo uso eh, algo que me registre la conductancia de la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, la tecnología influye directamente sobre la conceptualización de la conducta, ¿no? En qué es privado y qué es público. En este sentido, pues la psicofisiología involucra volver públicas conductas típicamente consideradas privadas, ¿no? Por medio de la instrumentación. Pero como decía al inicio, considerándolas como auténticas conductas. Y cuando tú ves una respuesta psicofisiológica, una respuesta fisiológica como auténtica conducta, entonces puedes ver que son susceptibles a procesos, tal vez lo más obvio son los procesos de condicionamiento clásico, ¿no? Eso no le cuesta tanto a la gente visualizar, pero también son susceptibles de condicionamiento operante, cosa de la que nos aprovechamos mucho en psicofisiología clínica. También pueden ser parte de cadenas relacionales, ¿no? También pueden actuar como estímulos discriminativos, una respuesta fisiológica de futuras conductas. Y también puedo actuar como consecuente, ¿no? Dentro de una secuencia conductual, ¿no? De una cadena funcional. Entonces, pues la psicofisiología básicamente te permite poder colocar, ¿no?, a la fisiología dentro del amplio abanico de posibilidades que tienen las diferentes, perdón, cadenas conductuales o cadenas funcionales. Muy bien. Sí, bueno, por ejemplo, la cuestión de las emociones, pues estas conductas privadas que tiene ahí una aportación del condicionamiento clásico, pues me parece muy importante. Sí, En el sí, sí, sentido de porque que además, adelante, adelante. perdón, es que creo que estamos un poquitín desfasados, pero es que además cambios fisiológicos pueden actuar en sí mismos como operaciones motivacionales, ¿no? El ejemplo que siempre doy, que me parece como el más claro, es los cambios producidos por el estrés crónico, ¿no? La liberación crónica de cortisol, lo que hace es generar un craving por comida mucho más calórica, con mayor densidad calórica, ¿no? Es decir, alto contenido de carbohidratos, de grasas, ¿no? Y por lo tanto, pues un alimento que podría en sí mismo tener un valor reforzante importante, pues en este contexto fisiológico, ¿no?, de una secreción crónica de cortisol, todavía va a aumentar este valor reforzante, ¿no? Es decir, se establece una operación motivacional como consecuencia de un cambio fisiológico. Y si tú quieres hacer un análisis funcional en un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, pues considerar este tipo de factores, claro que se vuelve muy relevante, ¿no? Insisto, te permite tener un panorama mucho más completo de las secuencias funcionales. Ok. Y en cuanto a, no sé si has revisado un poco acerca del interconductismo. En el interconductismo, la otra vez estaba yo revisando que toma en cuenta los diferentes factores, ¿no? Factor social, factor biológico en la conducta, no solamente la triple relación de contingencia, ¿no? Antecedente, conducta, consecuencia o consecuente, ¿sí? Entonces, no sé si ha revisado un poco acerca de esto. Me llama la atención que toma en consideración dentro de lo que es la conducta, la complejidad también biológica. Entonces, eso me parece interesante, que luego tienen
algunos detalles para poder ser un poquito más precisos también en interconductismo. No, yo si te soy sincero, de interconductismo casi no sé. O sea, no me he acercado mucho, conozco sobre el trabajo de Cantor, pero ya del interconductismo ribesiano, que además ya no es interconductismo según él, pues no sé prácticamente nada. Entonces ahí sí no tengo una opinión como muy formada al respecto. Muy bien. Sí, pues en este caso me llama la atención que al inicio nos comentabas acerca de los conductismos, ¿no? Ujú. Y el poder tener el conocimiento de estos factores pues, conductuales, que no se trata solamente de conductismo esquineriano para poder entender esto psicofisiológico, del clásico y otro tipo de conductismos pues, que hay, ¿no? También el watsoniano y así. Ya ves que hay diferentes tipos Es, de conductismos. si les interesa como la integración entre el análisis de la conducta y las neurociencias, a mí la postura que me gusta mucho es la del conductismo biológico, ¿no? Probablemente quien ha trabajado mucho o que son representantes sobre ellos son Donoghue y Palmer, que además tienen un libro de texto de aprendizaje complejo padrísimo. Ellos han trabajado mucho esta parte de la integración entre neurociencias y el análisis de la conducta, tratando pues, de esclarecer estos errores metodológicos, por un lado, de las neurociencias, tratando de jalar al análisis de la conducta para acá. Entonces, tienen cosas muy interesantes. Es que hay algo de retraso aquí con el video, parece. Sí, 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 desde hace rato me fijé que tenemos un pequeño retraso. Ujú. Bueno, entonces vamos a ir comentando, en este caso, qué proyectos tienes en puerta, qué acciones por ahí vas a ir llevando a cabo. El otra vez ya habíamos programado la entrevista, pero tú estabas en el laboratorio y bueno, no se pudo, ¿verdad? ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿Qué es lo que, pues, tienes proyectado para este año, para lo que sigue? Bueno, en el campo de la investigación, pues les comentaba, ¿no? Que prácticamente desde marzo del 2020 estuvimos sin trabajar, entonces vamos a retomar toda una línea de investigación nuevamente, ahí hay que, pues, arrancar de nuevo, entonces eso seguramente tomará una gran parte del trabajo del año, ¿no? Porque pues es volver a agarrar ritmo, volver a agarrar voluntarios, ¿no? Que pues después de 2 años, sí, no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues probablemente esté muy dedicado a eso. Eh, Mis actividades de docencia no las dejo, esas siempre, ¿no? Ahorita yo creo que por lo mismo no estaré tan enfocado en la clínica, pero sí tendremos en unos meses, no, yo creo que en menos, en unas semanas, eh, va a salir como ya la plataforma como tal, el sitio web de Neurosapiens, donde la idea es que estén los cursos a un costo más económico, ¿no? El poderlos tener subidos en plataforma, pues permite que sean más económicos por temas de tiempo y todo eso. Y además, pues que los puedan tomar la gente cuando quiera, ¿no? Entonces, ese es como el proyecto principal que tengo de Neurosapiens ahorita. Obviamente continuar con la parte de divulgación, con el canal, con el curso de neuro desde cero, que es gratis ahí en YouTube, y pues lo que me dé las redes sociales, ¿no? Ahí sí, pues sí, no puedo ser tan constante, a veces pues, me gustaría tener más tiempo, pero pues no lo abandono. Pues entonces vas a tener varios inscritos y yo voy a inscribirme también por ahí. Ahí me vas a tener de alumno para aprender y para mejorar. No, hombre, pues buenísimo, con muchísimo gusto.
Bueno, pues entonces, para también respetar tu valioso tiempo, agradecerte por este espacio, doctor Mauricio González, es un honor el que nos hayas acompañado y el que nos hayas comentado. Por ahí ya también vamos a tener una segunda entrevista con él, les adelanto. Más adelante vamos a checar el mes en el que él pueda. El doctor Mauricio pues anda también ocupado, pero pues le agradezco porque desde el momento que yo le dije, pues él aceptó la invitación de una forma gentil y bueno, somos compañeros por ahí del diplomado que estamos cursando ahí en ITECOC y lo he visto también en Psicoflix y anda por todos lados también, así es de que pues es un colega muy preparado, vean el material, chequen, ¿verdad? Todo lo que él nos proporciona ahí y hay que también inscribirse en los cursos, es urgente, sobre todo aquellos compañeros que trabajamos en áreas relacionadas a la salud, que estamos en pijamas con todo esto que nos estaba comentando, para que vayamos conociendo un poco más y hagamos una mejor labor que las personas, los usuarios lo van a agradecer. Al mismo tiempo también los que se dedican en la área privada, pues pueden tener algunos casos que estén relacionados a cuestiones de salud, entonces es sumamente importante. Pues agradecerte, Mauricio, por este tiempo, por este espacio, por esa apertura, por esa amabilidad. Yo de los doctores en psicología que conozco son muy amables como tú, muy sencillos, personas muy serviciales, y eso pues se agradece, ¿no? Se agradece que existan personas así, que se pongan al servicio de los demás, que compartan todo su conocimiento también para que otras personas podamos aprender de ustedes. No, hombre, no, no, nada que agradecer. Yo todo lo que sea divulgación lo hago con mucho gusto. Claro que sí, ya nos estaremos viendo en un futuro por acá. Y bueno, si los que estén interesados, yo con muchísimo gusto, si se van allá a mis redes, la verdad es que soy bastante de contestar y trato de estar al tanto. A veces me tarda un poquito, pero sí, cualquier duda sobre el tema, yo con muchísimo gusto los oriento. Pues vamos a ir deteniendo la grabación. Gracias, doctor Mauricio. No, hombre, gracias.